Hola chicos, ¿cómo andan? En esta oportunidad vamos a ver función exponencial, ¿sí? Es una función distinta a las que veníamos estudiando anteriormente, pero muy interesante para ver, analizar y estudiar, ¿sí? Veamos. La función exponencial tiene esta forma, ¿sí? Siempre voy a tener un numerito, un número a, al que voy a llamar base, ¿sí? Y arriba de ese numerito voy a tener un exponente, que va a ser una x, ¿ok? Esa va a ser la variable que va a ir cambiando. Entonces, tengo una base, un numerito y un exponente, que en este caso es la x. Esta base tiene que cumplir una condición muy importante. Debe ser mayor a 0 y distinto de 1, ¿ok? Veamos. Si yo analizo esto, voy a tener dos grupos, ¿sí?, de funciones. ¿Por qué? Sabiendo que es mayor a 0, yo voy a trabajar obviamente con todos estos valores, con los positivos, o sea, descarto todos los negativos. Pero además sé que la base, o sea, que este numerito a, va a tener que ser distinto de 1. Por lo tanto, acá, ¿sí?, no voy a tener ningún valor, ningún representante. A nunca va a ser 1. Entonces, podría analizar o estudiar dos grupos de funciones exponenciales. Por un lado, los que están en este intervalo, ¿sí?, entre 0 y 1, sin contar al 1. Y por otro lado, podría estudiar aquellos valores que estén entre 1 y más infinito, por supuesto, sin contar al 1. Vamos a comenzar por este intervalo, digamos, el que está entre 0 y 1, ¿sí? Y me presentan, por ejemplo, esta función, 1/2 elevado a la x, ¿sí? Ustedes verán que 1/2 es 0,5, o sea que está en este intervalo, ¿sí?, entre 0 y 1. Está perfecto. Veamos, ¿qué es lo que tengo que hacer para graficar esta función? Bueno, a diferencia de las funciones anteriores que estuvimos viendo, esta vez vamos a recurrir a una tabla de valores, ¿sí? La tabla es muy sencilla de hacer y es fácil de resolver, además. A ver, en la tabla, entonces, yo voy a elegir valores para x que me van a dar respuestas, ¿sí?, en y. Y luego lo único que voy a tener que hacer es graficar esos puntos. Entonces, yo voy a elegir 0, 1, 2, menos 1, menos 2, ¿sí? ¿Por qué elegí estos valores? Bueno, únicamente porque yo quise, porque recuerden que para x no tenemos ninguna restricción, sí lo tenemos para la base, ¿sí? La base a va a tener que ser mayor a 0 y distinto de 1, pero el exponente x puede tomar cualquier valor. Entonces yo estratégicamente busqué estos numeritos. Ustedes pueden elegir muchos más valores, ¿sí? Pueden elegir incluso algunos menos. Yo igual les recomiendo elegir entre 4 y 5 para que la gráfica más o menos quede decente y tenga una linda forma. Y pueden elegir cualquier valor, ¿sí? Yo en este caso decidí elegir 0, 1, 2, menos 1 y menos 2 porque son números relativamente sencillos a la hora de hacer estos cálculos. Ustedes pueden elegir, vuelvo a repetir, cualquier valor que les va a dar exactamente lo mismo la gráfica, ¿sí? Bueno, y ahora viene la parte de hacer los cálculos para hallar el valor de y. Bueno, esto es muy sencillo. Yo lo voy a hacer, voy a agarrar la calculadora con la ayuda de esto, que es una calculadora científica. Ustedes, si no tienen, por supuesto que pueden usar cualquiera que esté en el celular, la pueden descargar, no hay ningún problema. Hay algunas calculadoras muy buenas que están para descargarse en el celu o en la computadora y les va a hacer el trabajo mucho más sencillo, ¿sí?, y más fácil. Lo que yo tengo que pensar ahora es reemplazar este valor de x acá, en la función, ¿sí? Entonces, esto lo voy a anotar para que lo vean. Yo ahora lo que tengo que plantear, en vez de f de x, va a ser f de 0, porque donde haya una x, yo le voy a enchufar un 0. Y acá voy a tener 1/2 a la 0, ¿sí? Y para resolver esto en la calculadora, aunque
resolver este cálculo es muy sencillo, pero bueno, no importa, vamos a hacer de cuenta que no se saben la propiedad, no saben cuánto es un número elevado a la 0. Lo que tienen que hacer, por supuesto, es ingresar la información a la calculadora, 1/2, ¿sí? Elevado a la 0. Lo escriben y les va a dar el resultado, que va a ser 1. En muchas calculadoras, si es que alguno tiene en su casa, ¿sí? Para poner el exponente, para poner ese numerito elevado, hay una tecla que es como un piquito, ¿sí? Es esta tecla. O sea, ustedes apretan el número, este piquito, el exponente y les da el resultado. En otras, como es el caso de la mía, no aparece ese piquito, directamente aparece, bien, x elevado a un numerito. Bueno, cada calculadora es un mundo, así que les sugiero que se pongan a investigar a ver qué método de resolución tiene cada calculadora. Entonces, volviendo, tengo 1/2 elevado a la 0 que me va a dar 1. Coloco el resultado acá, ¿sí? Continúo. Voy a hacer ahora 1/2 elevado a la 1. ¿Por qué? Porque donde haya una x, yo le voy a poner un 1. 1/2 elevado a la 1 a mí me va a dar 1/2, ¿sí? Que yo sé que es 0,5. Lo pasé de fracción a número decimal. Ya van a ver por qué. Vamos a seguir con el 2, ¿sí? Voy a hacer la función, o sea, 1/2 elevado. Donde haya una x, yo voy a poner un 2. Y tengo 1/2 elevado al cuadrado, que esto va a ser 1/4, ¿sí? Y yo les sugiero que el 1/4 lo pasen a número decimal, nada más que porque después va a ser más sencillo graficar eso. El que quiere lo puede dejar en fracción, por supuesto, pero van a ver que después tener el número en decimal me va a simplificar un poco el tema de la gráfica. Voy a continuar con estos dos puntos. Voy a hacer f de menos 1, o sea que donde haya una x, yo voy a poner un menos 1, ¿sí? Vamos a ver cuánto me da esto. Voy a completar mi tabla que me quedó acá, trunca, me quedó cortita. Bien. Voy a hacer entonces 1/2 elevado a la menos 1. Esto me va a dar 2. ¿Sí? Para el que no se acuerda cómo hacer esto manualmente, recuerden, lo voy a hacer por acá. Si yo tenía, vamos a poner este ejemplo, 1/2 elevado a la menos 1, lo que tengo que hacer en realidad es invertir este número, ¿sí? Si yo tengo 1/2, acá paso a tener 2 sobre 1, y todo esto elevado a la 1. 2 elevado a la 1, evidentemente va a ser 2, ¿sí? Vamos a hacer ahora, para que ustedes vean, que no quiere usar la calcu, cómo se hace esto manualmente. Tengo 1/2 elevado a la menos 2, y bueno, esto va a ser 1/2 elevado a la menos 2, invierto este valor, tengo 2 elevado a la 1, todo esto elevado al cuadrado, y ahora hago 2 al cuadrado, que obviamente va a ser 4, 1 a la 2, que obviamente va a ser 1. Entonces esto me da 4, ¿sí? Listo, ya tengo mi tabla confeccionada con cada uno de los valores de x y de y. Esto lo borro, se me cayeron todos los marcadores. Esto lo borro, nada más que para hacerme lugar en la gráfica, ¿sí? Y sugerencia, traten de hacer estos cálculos en la calculadora y de evitar los errores en alguno de estos pasos, porque ya van a ver ustedes que si hay algo mal acá en la tabla, después van a arrastrar el error a la gráfica. Si ustedes grafican mal, después van a hacer mal también el análisis de la función. Entonces, si nos evitamos cometer algún error acá, en este paso, ¿sí? Ya vamos a tener prácticamente el ejercicio bien resuelto. Una vez que tengo esto, una vez que tengo mi tabla, lo que yo tengo que hacer es llevar esta información de la tabla a mi eje cartesiano, ¿ok? Entonces voy a ir marcando cada uno de estos puntos. Lo voy a hacer con rojo.
El primero que voy a marcar es cuando x vale 0 y vale 1. Entonces, cuando x vale 0 y vale 1. Ahí tengo mi primer punto. Luego, cuando x vale 1 y vale 0,5. O sea, cuando x vale 1, x está acá, y vale 0,5. 0,5 va a estar aproximadamente ahí, ¿sí? Acá tengo mi segundo punto. Luego, cuando x vale 2 y vale 0,25. Cuando x vale 2, acá voy a poner 0,5 para que ustedes lo vean. Cuando x vale 2 y vale 0,25. 0,25 va a estar aproximadamente ahí, ¿sí? Entre la mitad. Entonces, cuando x vale 2... Ay, qué desprolijo que está quedando esto. Cuando x vale 2 y vale 0,25. Ahí tengo mi tercer punto. Ya marqué este. Voy a marcar ahora. Cuando x vale menos 1 y vale 2. Cuando x vale menos 1 y vale 2. Este va a estar aproximadamente aquí. Por supuesto que ustedes lo van a hacer mucho más prolijo, con regla, en la comodidad de la hojita de la carpeta. Yo acá estoy con un pizarrón que prácticamente se me está cayendo de la pared, intentando no tapar lo que hago a la cámara, si ustedes lo pueden ver, pero quédense tranquilos que en la prolijidad está el truco de graficar bien las funciones. Así que tienen que ser prolijos. Listo, marqué este punto, voy a marcar ahora el último que yo calculé, que es cuando x vale menos 2 y vale 4. Ese va a estar aproximadamente por aquí. Cuando x vale menos 2 y vale 4. Listo. A ver. Si alguien ponía más valores de x, obviamente iba a tener más puntos para marcar y está perfecto. Cuanto más puntos ustedes tengan, cuanto más valores de x les hayan dado, más puntos van a tener para graficar, mejor va a quedar, ¿sí?, la gráfica. Pero bueno, yo en este caso, para ahorrar tiempo y además que porque me es suficiente, elijo 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Generalmente siempre intento elegir los mismos en positivos y luego en negativos, ¿sí? Ya con esos puntos, para mí, me alcanza y me sobra para graficar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo único que voy a tener que hacer ahora es unir estos puntos, no como rectas, sino como una curva, ¿sí? Entonces, esto a ustedes les va a quedar algo así. Miren, lo voy a unir. Vamos a hacer así. 1, estos puntos, 2, 1, 2, 1. ¿Sí? Y acá viene algo muy importante. Si yo hubiese elegido menos 3, ¿sí?, esto me iba a dar 1 medio elevado a la menos 3. Eso me iba a dar, lo voy a hacer para que ustedes lo vean en la calculadora. Eso me da 8. ¿Sí? Si ustedes hubiesen elegido x4, por ejemplo, ya iban a tener 16 y así iban a cada vez alcanzar valores más grandes a medida que ustedes iban eligiendo valores de x cada vez más negativos, ¿sí? Yo, como tengo la tabla hasta ahí, elegí marcar ese punto y listo. ¿Qué va a pasar ahora si yo elegía cada vez valores más positivos? ¿Sí? Si yo elegía 4, 6, 10, 100, bueno, ustedes iban a ver que la curva se va acercando a 0, ¿sí? Voy a elegir valores de x cada vez más grandes y me van a dar respuestas en y cada vez más pequeñas, que se van a acercar cada vez más al 0, pero nunca va a ser 0, ¿sí? Nunca voy a encontrar yo un valor que me dé 1 medio elevado a un numerito que me dé 0. No voy a encontrar nunca respuesta 0. Significa entonces que la función se va a acercar mucho, mucho, mucho a 0, ¿sí? Pero no lo va a tocar nunca. Eso entonces va a ser una asíntota. En este caso de las funciones exponenciales tenemos asíntota vertical.
horizontal. Vertical es así, horizontal. ¿Cómo se grafican? Bueno, es muy fácil. Hacemos una recta punteada, obviamente, sobre el valor que sea la asíntota. En este caso coincide con el eje X, entonces yo voy a hacer una línea punteada sobre X. ¿Ok? Ahí está. Esa va a ser entonces la asíntota. Vuelvo a repetir, horizontal, ¿sí? Les voy a dar un truco bien fácil para detectar súper rápido la asíntota. Y después lo vamos a ir viendo en otros ejemplos y van a ver que está bueno para ya de antemano saber dónde va a estar la asíntota. Yo acá tengo un medio elevado a la X. Todo esto está sumado más 0, ¿sí? Acá yo tengo más 0, no tengo ningún otro valor que esté sumando a toda mi función exponencial. 0 entonces va a ser mi asíntota horizontal. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis de esta función tan linda exponencial. Para eso yo voy a borrar acá estas puntitas, que por supuesto no es necesario que ustedes las anoten. Las pueden hacer como cálculos auxiliares, pero bueno, el que quiere ya puede ir poniendo directamente los resultados. Realmente yo pongo los resultados nada más cuando tengo que graficar una función exponencial. No hago todos los cálculos, pero bueno, eso ya queda a gusto de ustedes. Si tienen los cálculos hechos, después tal vez pueden encontrar dónde está el error. Así que ahí dejo que cada uno elija. Lo que voy a hacer entonces ahora es el análisis de esta función. Veamos. Dominio de esta función exponencial. Veamos, el dominio eran aquellos valores que yo le puedo dar a la función, aquellos valores que puede tomar X. X, que es el exponente, puede tomar cualquier valor. Recién dijimos que yo, en este lado de la tabla, puedo elegir cualquier valor de X. Entonces, el dominio en esta función será todos los reales, o como ustedes escriben, de menos infinito a más infinito. Es lo mismo. La imagen. Vamos a ver qué pasa acá con la imagen. La imagen, ¿sí? Un buen método para calcularla, imagínense ustedes que la función la aplastamos sobre el eje Y y que ahora yo les pregunto, ¿qué me queda pintado de ese eje? Bueno, si ustedes aplastan toda esta función en azul sobre el eje Y, van a ver que me va a quedar pintado de aquí hacia arriba. De acá para abajo no tengo nada, no tengo función. Entonces, la imagen en este caso va a ser del 0 al más infinito. 0 con paréntesis. ¿Por qué? Porque dijimos que la función nunca toca al 0. Entonces, ahí no vamos a tener función nunca. Un buen método para pensar la imagen es recordar que siempre será de la asíntota hacia arriba, ¿sí? En el caso de las funciones exponenciales. Entonces, ya tengo el dominio, ya tengo la imagen. A ver qué otras cosas puedo llegar a hacer de análisis. Esta función va a ser creciente o decreciente. Bueno, ese es un truquito que lo observo aquí. Si el valor de la base, que en este caso es un medio, está entre el intervalo 0 y 1, ¿sí? La función será decreciente. Entonces pongo función decreciente. ¿Sí? Y otras cuestiones a la hora de analizar que nos puede servir, podemos estudiar la intersección. Recuerden que esta U para abajo significa intersección con el eje X. Y otra cosa que puedo estudiar es la intersección con el eje Y. La intersección con el eje X, ustedes podrán ver que no existe, ¿sí? La función nunca va a tocar al eje X. Entonces, intersección con el eje X no hay. Y la intersección con el eje Y es muy fácil de ver, ¿sí? La función toca al eje Y en ese punto cuando X vale 0 y vale 1. Está acá, la intersección con el eje X, perdón, con el eje Y, sale aquí. ¿Sí? ¿Qué
¿Qué nos queda? Bueno, la asíntota, si quieren anotarlo así por separado. Asíntota. En este caso dijimos que va a ser horizontal. Asíntota horizontal. Que va a ser acá, en 0. ¿Sí? Esto es como lo más básico de la función exponencial. Vuelvo a repetir, el truco está en hacer una buena tabla al principio, de no cometer errores, de tratar de tener todos los valores bien, luego llevar esa información al eje cartesiano, marcar los puntos, trazarlos, trazar la curva, unirlos para que me dé una linda función exponencial y después de eso realizar el análisis viendo toda la información que yo tengo en la gráfica. Ahora lo que les propongo es hacer un ejemplo que esté en el intervalo de 1 a más infinito, ¿sí? Sin contar el 1. Entonces, por arte de magia, el pizarrón se va a borrar y vamos a ver un nuevo ejemplo. Y bueno, ahora mágicamente apareció en mi pizarrón un nuevo ejemplo para que hagamos juntos. En este caso, como les dije anteriormente, les propongo hacer alguna función, ¿sí?, que tenga como base algún número que esté en este intervalo, del 1 al más infinito. En el ejemplo que vimos hace un rato, a valía 1/2, o sea que estaba en este intervalo, entre 0 y 1. Ahora vamos a ver este ejemplo que es 2 elevado a la x y como ustedes pueden observar, 2 es mayor a 1, o sea que voy a estar en este intervalo, del 1 al más infinito. La idea es básicamente la misma. Me voy a hacer una tabla de valores, voy a elegir valores de x que me van a dar resultados en y, voy a graficar esos puntos en un eje cartesiano, los voy a unir y con eso voy a tener la función exponencial. Recuerden que en la tabla yo puedo elegir cualquier valor de x. Estratégicamente yo suelo elegir 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Pero ustedes pueden elegir cualquier otro valor que quieran, ¿sí? No se limiten a poner estos valores. Traten de que el 0 esté siempre porque así ustedes van a encontrar la intersección con el eje. Pero después, bueno, pueden elegir cualquier valor. Una vez que tengo entonces los valores de x, voy a reemplazarlos en la función para ver qué respuesta me van a dar. Empiezo con el primero. Ahora en vez de tener f de x, ¿sí?, yo voy a tener f de 0. Entonces voy a tener 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 me va a dar 1. Voy a hacer ahora f en vez de x de 1 y voy a reemplazar 2 elevado a la 1. Recuerden, la idea es donde haya una x, yo le enchufo el valor que haya elegido acá. En este caso, 1. 2 elevado a la 1 me va a dar 2. Continúo con este ejemplo. F de 2 va a ser 2 elevado al cuadrado. Donde hay una x, yo le enchufé este valor. 2 elevado al cuadrado va a ser 4. ¿Sí? Luego tengo f de menos 1. Y acá voy a tener 2 elevado a la menos 1. Y voy a hacer lo mismo que hice en mi ejemplo anterior. Cuando ustedes tengan dudas de una potencia, recurran a la calculadora para no pifiarle en esta parte. Acá tengo 2 elevado a la menos 1 que me va a dar 1/2, por supuesto. Y recuerden también el número en fracción, pasarlo a decimal para que después me sea más sencillo, ¿sí?, graficar todos estos valores. Y por último voy a hacer 2 elevado a la menos 2, lo voy a anotar para que lo vean, 2 elevado a la menos 2 que me va a dar 1/4, esto me dio 1. Anoto acá 1/4, ¿sí?, que va a ser 0,25 en número decimal. Listo, ya tengo entonces mi tabla de valores. Voy a graficar estos puntos en el eje cartesiano. Voy a empezar con el primero, que va a ser cuando x vale 0 y vale 1. Tengo el primer punto acá, cuando x vale 0 y vale 1. Luego
voy a graficar cuando x vale 1 y vale 2. Cuando x vale 1, recuerden, acá me lo puse, x más y más. Cuando x vale 1 y vale 2. Entonces este punto va a estar aproximadamente por acá. ¿Sí? Luego tengo cuando x vale 2 y vale 4. Cuando x vale 2 y vale 4. Este punto va a estar acá. Lo marco. Yo uso estas liñitas nada más que para guiarme. Ustedes obviamente no es necesario que las hagan. De hecho, ustedes van a estar graficando muy seguramente en hojas cuadriculadas, ¿sí? Entonces van a poder ayudarse de justamente la cuadrícula de la hoja, ¿sí? Como yo no tengo eso, me hago estas rayitas para guiarme. Tengo entonces marcado mi tercer punto, voy a marcar el 4. Cuando x vale, el cuarto punto, cuando x vale menos 1 y vale 0,5. Cuando x vale menos 1 y vale 0,5. Va a estar aproximadamente por aquí. ¿Sí? Ya tengo el cuarto punto. Y ahora voy a marcar el quinto punto, que es cuando x vale menos 2 y vale 0,25. 0,25 va a estar aproximadamente, sí, 0,5 está acá, 0,25 va a estar en la mitad. Voy a tener el otro punto aquí. Bien. Como les dije anteriormente, yo decidí hacer solamente estos puntos, pero si ustedes tenían más, obviamente que van a graficar más acá en el eje y la gráfica les va a quedar mejor. Pero ya más o menos se van dando una idea de cómo va a quedar esto. ¿Por qué? Porque a medida que yo vaya eligiendo valores cada vez más negativos de x, me voy a ir acercando, ¿sí?, al 0 sin tocarla. Y a medida que yo vaya eligiendo valores de x cada vez más grandes, me voy a ir alejando, ¿sí?, de la función. De hecho, yo no lo elegí, pero para que vean ustedes qué pasaba si yo elegía 3 acá, iba a tener 2 elevado a la tercera, ¿sí? ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 8. Fíjense que a mí ni siquiera me alcanza para graficar. Cuando x vale 3 y vale 8, me va a quedar por acá arriba el punto. A mí no me da, entonces no lo grafico. Ese es otro caso, otro detalle a tener en cuenta. No hubiese, a ver, si yo pongo el 8 por acá chiquitito, si cambio la escala, no queda bien la gráfica. Si el punto que yo quiero graficar no entra en mi gráfica, listo, no lo grafico, no se hagan problema, ¿sí? Este punto, cuando x vale 3 y vale 8, a mí no me entra en mi gráfica, no lo hago, listo. Lo que voy a hacer ahora es unir estos puntos, ¿sí? Voy a hacer esta curva. ¿Cómo me va a quedar esto? Voy a hacerlo así. Miren ustedes. ¿Sí? Ahí me pasé un poquito. Bueno, está bien en realidad. Ahí tengo entonces la curva que me representa a esta función exponencial, ¿sí? Habrán notado ustedes que quedó exactamente al revés de la otra que hicimos antes, ¿sí? Ese es el detalle distinto que tienen cada una de estas dos funciones. Si está en el intervalo 0, 1, la función quedó mirando para aquel lado. En cambio, si está en el intervalo de 0 a más infinito, la función tiene esta forma, ¿sí? Pero la idea de graficarlas es exactamente la misma. Hacer una tabla, marcar los puntos y luego unirlos para que me quede la gráfica. Lo que voy a hacer ahora es el análisis. Entonces, vamos a ver que hasta el análisis es muy similar en una función y en la otra. Tengo, por un lado, el dominio. El dominio dijimos que eran aquellos valores que puede tomar la x. Y la x, en este caso, puede tomar cualquier valor. Dominio, entonces, serán todos los reales. La imagen. ¿Qué va a pasar con la imagen acá? Van a ver ustedes que tienen función de acá para arriba, pero de acá para abajo no hay nada. ¿Y por qué era eso? Porque estas funciones exponenciales tienen una asíntota horizontal.
que yo la voy a marcar en este caso con una línea de puntos. Entonces, recuerden que yo les había dado este truquito en la función anterior. Yo les dije a la función exponencial, que es 2 elevado a la x, ¿qué valor la está sumando? Y en este caso un 0, no tengo ningún otro valor, va a ser un 0. Este número 0 va a ser mi asíntota, en este caso horizontal, que recuerden ustedes, se trazaba con una línea punteadita, que justo en este caso va a coincidir con el eje, ¿sí? Entonces, viendo dónde está la asíntota, viendo dónde está la función, yo sé que la imagen va a ser siempre de la asíntota al más infinito, ¿sí? Tengo el dominio, tengo la imagen, sé que va a ser una función creciente, a diferencia de la anterior, porque a es mayor a 1. ¿Qué otra cosa puedo sacar? A ver, intersección con el eje X y voy a sacar también la intersección con el eje Y. A ver, intersección con el eje X. La función, la que yo grafiqué en verde, ¿toca en algún momento al eje X? No, porque es asíntota, entonces intersección con el eje X no tenemos. Sí tenemos intersección con el eje Y, que es este punto. Cuando X vale 0, Y vale 1. Vean ustedes que la función, si me toca, la función verde me toca el eje Y, me cruza el eje Y en este punto, ¿sí? Y por último nos queda la asíntota horizontal, que se anota, no me acuerdo si en el ejemplo anterior lo puse, lo anoto acá, y es igual a 0. Es una recta. ¿Que dónde está esa recta? Ahí. Cuando Y vale 0, ¿sí? Cuando Y, que está acá, cuando Y vale 0, que justamente coincide con el eje X, pero bueno, eso es casualidad. Bueno, ya tengo entonces la gráfica, el análisis de esto y analicé dos ejemplos bien distintos de función exponencial, pero como ustedes vieron, la idea es básicamente la misma, hacer una tabla, marcar los puntos y luego unirlos para que me quede la curva.